Ahí sí, Sí. ya. Entonces, no sé si hay alguien que se atreva, algún valiente, que se atreva a hablar del punto uno. Que yo pensé que era fácil, pero parece que no fue tan fácil. Vamos, anímense, muchachos, si no importa, equivocarse. Profe, nosotros comentamos que eh, iba, iba a depender de cuál fuera la fuerza de Porter que fuera desfavorable para el proyecto. Bien, esa es una muy buena respuesta. Y eso es una cosa importante. Cuando ustedes analicen un negocio, un caso, ya sea en la prueba o en la realidad, no es una cosa así matemática, que usted dice, ah, tengo 5 fuerzas de Porter, entonces una salió buena, otra salió mala. Eh, no es una cosa de sacar un promedio, si yo tengo 3 buenas y 2 malas, entonces el proyecto es favorable. No es tan así, ¿ah? No es tan así, porque no todas las fuerzas de Porter son iguales. Hay algunas que, dependiendo del negocio, puede ser mucho más importante que las barreras de entrada sean bajas o altas, no sé, o cuando no hay competidores. En fin, no se puede establecer a priori que porque el balance de fuerza es más positivo, o sea, matemáticamente, sacar un promedio, eso no sirve. ¿Ah? Eso es muy importante, esto hay que analizarlo caso a caso, en forma más bien cualitativa que cuantitativa. Así que tu observación es totalmente correcta. ¿Qué más puedes decir? O sea, claramente el proyecto presentaría una ventaja competitiva debido a que solo una de las 5 fuerzas le es desfavorable. Eso es ambiguo, eso no necesariamente tiene que ser así. Así que esa primera parte de la frase no es la más correcta, porque hay 4 fuerzas favorables y una desfavorable. No es así. Así que me parece bien. Ahora, la segunda parte puede ser más compleja, pero si ustedes revisan la literatura, eh, corresponde precisamente a lo que se denomina ventaja competitiva. O sea, si un proyecto tiene una ventaja competitiva, significa que la rentabilidad en el largo plazo va a ser buena, va a ser superior a que si yo invierto el dinero en un proyecto alternativo, por ejemplo, en otro lado, digamos, a eso se llama costo-oportunidad, que lo vamos a ver en forma mucho más detallada en este nuevo capítulo. Pero a mí me interesaba más que nada la primera parte de esa pregunta. ¿Ya? Ventaja competitiva. Es muy importante entender lo que es una ventaja competitiva. Uno puede tener ventajas en costo, puede tener ventajas en beneficio, pueden haber economías de escala. eh, por ejemplo, yo estaba pensando en la industria del cemento. La industria del cemento en Chile, por ejemplo, tiene ventajas competitivas porque eh, es sus costos son más bajos en general que un cemento importado, porque un cemento importado, el costo de transporte es muy alto en relación al valor del producto, ¿ya? Es muy pesado el cemento, entonces el costo es muy alto del transporte. Y entonces eso hace que sea poco competitivo enfrentarse a una competencia extranjera, digamos. Y las barreras de entrada para un competidor local son altas porque el costo de invertir
empresa de cemento es alto, o sea, no cualquiera puede tener tanto capital para invertir. Entonces eso representa una ventaja competitiva, por ejemplo, en el largo plazo. Y por eso es que en Chile tenemos apenas tres empresas de cemento, no hay más, digamos. Y en general uno ve cemento nacional, no ve cemento importado. Está protegida. No todos los productos pueden tener esa ventaja, ¿no es cierto? Porque uno está compitiendo con el mundo en general. Ese es un ejemplo nomás de ventaja competitiva. Ya, pasamos a la pregunta 2. ¿Qué pasa ahí? ¿Está bien la conclusión que se saca? La evaluación generó un beneficio social positivo y por lo tanto es rentable hacer expansión de la calle. Nosotros con el grupo que estábamos, pensábamos que a lo mejor la rentabilidad podría ir más como en el ámbito económico, como pensando, no sé, pues, tenemos las dimensiones, tenemos los recursos para hacerlo, más que como que hay el beneficio social y además del hecho de que, no sé, pues trabajar con que los semáforos están sincronizados igual es un supuesto, podría ser un supuesto fuerte, como que a lo mejor nos da un beneficio social positivo, pero si en realidad los semáforos no están sincronizados, puede que nos dé negativo. ¿Qué opina el resto? Nosotros consideramos que llegar de que hay un beneficio social a que sea rentable es una conclusión errónea. O sea, es bueno que genere beneficio social, pero no me dice que eso sea rentable. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué sería errónea la conclusión? Profe, en nuestro grupo estábamos diciendo que, por ejemplo, igual depende de que si dice que se formuló el proyecto considerando también la sincronización de los semáforos. O sea, se consideró la expansión de la calle y la sincronización de los semáforos, y eso traía un beneficio social positivo. Entonces, sería verdadero, como que sí sería rentable hacer la expansión de la calle, pero además la sincronización de los semáforos. Mm. Profe, también, disculpe, permiso. Sí, no. Es que quizá, es que si hay un beneficio social, eso no implica que en general los beneficios, la suma de todos los beneficios sean mayor que los costos. Quizá, si bien hay un beneficio social, que eso es bueno, no implica que los costos van a ser menores que todos los beneficios. Pero es que habla de beneficio social neto. Cuando se dice la palabra neto, significa que ya se han restado los costos. Es lo que queda Ahí después. entonces sí. Ojo con la lectura. A ver, lo quiero poner en la siguiente situación. La sincronización, o sea, yo estoy expandiendo una calle, ¿no es cierto?, para evitar la congestión, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea general. Entonces, resulta que obviamente que la sincronización de semáforo es una mejora al proyecto que disminuye la congestión. En general, eso es lo que hacen los semáforos, ¿no es cierto? Tratan de disminuir la gestión. Entonces, estos tipos consideraron la situación base, la consideró como que no había
sincronización de semáforo y la incorporaron, la sincronización de semáforo, en el proyecto principal. Y claro, les dio una situación muy favorable, porque la situación base es muy mala, porque no tiene sincronización. Entonces, el proyecto les salió bueno porque en el fondo incorporó, además de la expansión de la calle, incorporó la sincronización. Entonces, al incorporar la sincronización con esas dos cosas, el proyecto naturalmente les sale mejor. Pero lo que dijimos nosotros en clase es que uno tiene que hacer el proyecto con la situación mejorada. Acuérdense de nuestro ejemplo clásico de la bodega, ¿no es cierto? Que no es lo mismo evaluar el proyecto con una bodega que no tiene rack, a que una bodega que tenga rack robotizado, ¿no es cierto? Entonces, si uno hace el proyecto y considera, en el proyecto considera los racks robotizados, claro, respecto de la situación base, es muy mala la situación base, porque no tiene rack, no tiene nada. Y naturalmente que el proyecto le va a salir muy bueno, pero si yo invierto hago una inversión marginal, pequeña, y construyo los racks, entonces la situación base inicial, sin proyecto, no es tan mala, no es tan mala. Por lo tanto, la expansión de bodega, el beneficio no va a salir tan bueno. Lo mismo pasa acá. En este caso, los semáforos, lo que se debió haber hecho ahí es haber hecho la inversión primero en semáforo sincronizado y ver si con eso yo soluciono el problema de congestión. Supongamos que lo soluciono parcialmente. Bueno, hago la expansión y veo cuáles son los beneficios. Y ahí van a ser unos beneficios mucho más chicos. Incluso puede ser hasta negativo. Por lo tanto, la conclusión esa es errada, ¿ah? Porque en realidad si uno hace una pequeña inversión y tiene los semáforos sincronizados, puede solucionar el problema, ¿ya? Y eso es parte de lo que ustedes tienen que analizar cuando evalúen el proyecto. A lo mejor una alternativa les soluciona el problema de congestión. Parte del informe, el informe 1 que ustedes tienen que desarrollar, tienen que ver cuál es la generación de alternativa. Si con esa alternativa la situación base soluciona el problema, perfecto. Si no, igual lo tienen que optimizar, mejorar. O sea, la bodega tiene que estar ordenada, por ejemplo. Tiene que estar con rack. Y ahí evalúan el proyecto. Con la situación base mejorada, con pequeñas mejoras, ¿no es cierto? O con otras mejoras que a lo mejor son mejores que el proyecto principal. No sé si me expliqué bien y si quedó más claro ahora el punto 2. Por mi parte, sí. Sí, profe. O sea, al final el enunciado está como es falso porque en sí no estoy trabajando con un problema maximizado. ¿Eso es? Optimizado, sí, mejorado. Un proyecto mejorado. Entonces, si el proyecto no está mejorado, el beneficio va a estar sobreestimado. Sobreestimado el beneficio. Y eso es peligroso. Trabajar con un beneficio que está sobreestimado, porque a lo mejor podría no ser rentable socialmente. Y estoy perdiendo la plata, o malgastando la plata. Profe, tengo una duda. Sí, Perdón. dígame. Que de por sí, si es que tengo un beneficio social neto positivo, implica que es rentable, pensando en cualquier proyecto, no solamente este. Sí, en general sí. Vamos a distinguir lo que es rentabilidad, beneficio social, pero en general,
cuando hablamos de beneficios sociales, porque hay un beneficio positivo social, es porque hay un indicador que vamos a estudiar más adelante cuál es, les da positivo y el proyecto vale la pena hacerse. ¿Ah? Y es rentablemente, es socialmente rentable. ¿Ya? Vamos a ver más adelante, en este mismo capítulo, incluso en el capítulo 2, vamos a ver cuáles son los indicadores de rentabilidad. ¿Ya? Pero por el momento la respuesta es sí. Beneficio social, hay una rentabilidad social positiva y así como hay una rentabilidad privada positiva, también puede haber una rentabilidad social positiva. En cualquiera de los casos, uno hace una evaluación y tiene que salir positiva. Si no, no vale la pena. ¿Mm? Gracias. Ya, el punto 3 ahora. ¿Qué hacemos cuando tenemos que ampliar la bodega, ¿no es cierto? Entonces tenemos que evaluar la inversión y resulta que la empresa tiene espacio, tiene un espacio en el mismo terreno que existe para ampliar la bodega. Entonces, cuando ustedes tienen que evaluar el proyecto, tienen que hacer la construcción de la bodega, gastan en el galpón, pero alguien podría decir, bueno, pero el terreno lo consideramos cero, porque el ítem terreno, ¿no es cierto? Cuando uno calcula la inversión, el ítem terreno sería cero porque el terreno ya lo tengo. Esa era la pregunta. Y después tenía una segunda ítem ahí que era respecto al personal, que es más o menos la misma figura. Oye, el personal que tengo también tiene tiempo para atender la bodega ampliada, así que es como el mismo personal porque la bodega va a estar al lado, o sea, abre la puerta y tengo la otra bodega al lado, y así que no tengo que contratar personal nuevo, por lo tanto el costo de personal es cero. La pregunta es si eso es así, es correcto, o hay algo ahí. Esto es parte de la materia que vamos a ver ahora, así que es natural que tengan dudas, ¿ah? Pero así el sentido común, ¿qué les diría? Eh, Nosotros no alcanzamos a discutir esto, profe, pero en lo personal creo que es falso, porque podría utilizarse ese terreno para otra cosa, como tener un costo de oportunidad, o también el Bien, personal. bien, muy bien. O sea, no tengo nada más que decir. Justamente, el terreno tiene lo que se llama un uso alternativo. Entonces, a pesar de que yo soy dueño del terreno, yo podría tener un uso alternativo a ese terreno, aunque no lo estoy ocupando. ¿Ya? Entonces, yo perfectamente, en vez de ampliar la bodega en ese terreno, yo ese terreno lo puedo ocupar para otra cosa, o lo puedo arrendar a un tercero. Entonces estoy perdiendo de ganar ese arriendo que yo podría ocupar ese terreno. Ahora, si la persona me dice, no, mire, no hay ninguna posibilidad de arrendar el terreno, o sea, tiene ninguna posibilidad, en ese solo caso sería cero. Pero tendría que demostrar de que ese terreno que le está sobrando no tiene ningún uso alternativo. ¿Se fijan? Ahora, respecto al tema de mano de obra, es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Si uno puede demostrar que el personal estaba antes con capacidad ociosa, porque ahora tiene que administrar una bodega más grande, no sé, si antes le sobraba el tiempo, por lo tanto el mismo personal, pero lo más natural es que si la bodega es más grande, se requiera más personal para pasearse o más tiempo, o hay que pagarle hora extra.
todo eso hay que demostrarlo, ¿no? Si no se requiere, si el uso alternativo, si no hay un uso alternativo, por ejemplo, si las personas estaban con algunas horas ociosas y ese tiempo ocioso no hacían nada útil, cosa rara, porque uno siempre, cuando está trabajando y le están pagando, siempre tiene que hacer algo útil, pues si no, el supervisor le da un trabajo de aseo, por ejemplo, a un operador de grúa. Entonces, el trabajo de aseo es importante, y si ahora no puede hacer el trabajo de aseo porque tiene que estar controlando la bodega más grande, entonces va a tener que contratar a un personal de aseo especial. Entonces el costo de contratar ese personal de aseo es el costo de oportunidad de ese proyecto. ¿Se fijan? Entonces, ese es un tema que a veces no se entiende muy bien, es un tema conceptual, pero es raro que no haya un costo de oportunidad. Por lo tanto, pero si hubiera un costo de oportunidad, si hay mano de obra ociosa, ahí sí sería cero. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Profe? No, yo Sí, no tengo profe. más. ¿Dudas? ¿Profe? Sí. ¿Y sería válido, como en el caso del personal, seguir la misma idea de decir, bueno, esta gente que tiene tiempo libre podría ocupar ese tiempo en otras cosas que no sea encargarse de un nuevo proyecto, de un nuevo galpón? Claro, justamente, si esa persona tenía tiempo libre y en ese tiempo, o sea, en la bodega antigua, ¿no es cierto? La situación antigua, el personal tenía tiempo de sobra y ese tiempo que le sobraba hacía otra actividad. Si se dedicaba a jugar al computador, actividad no productiva, por supuesto que es cero. Pero si hacía una actividad productiva porque le ayudaba a otra persona, porque hacía el aseo y se evitaban contratar un personal de aseo, entonces ya hay un uso alternativo, por lo tanto, ese costo que es necesario contratar a esa persona del aseo se le tiene que cargar al proyecto, porque ese es el costo alternativo de distraer a esa persona en el proyecto nuevo. Y sería cero solamente en el caso extremo de que yo tenga personal con capacidad ociosa, o sea, que puede haber también. Especialmente me ha tocado apreciarlo en el personal del Estado. O sea, yo he visto gente durmiendo la siesta en los servicios públicos. Entonces uno dice, aquí a este tipo le sobra el tiempo. Le sobra el tiempo. Entonces, si el tipo se dedica a dormir la siesta durante 1 hora todos los días, significa que hay 1 hora libre. Y si yo le ocupo esa hora en un proyecto, bueno, significa que es cero el costo, porque el uso alternativo no tenía ninguna productividad. Pero sería en ese caso especial. Vamos a la última. En caso del ejemplo, la ampliación, debo incluir los ingresos del proyecto. Esta era más o menos fácil, ¿o no? ¿Qué pasa con los ingresos del proyecto? O sea, ustedes van a ver que los proyectos en general tienen ingresos y tienen costo. Entonces, en el caso de la ampliación de la bodega, esto es de una empresa que está funcionando y que vende vinos, y ahora los vinos van a estar protegidos, ¿no es cierto? Porque es más grande la bodega, así que yo puedo almacenar más vino y puedo dar un mejor servicio a los clientes. Entonces, ¿cuáles serían los ingresos del proyecto? La empresa sigue vendiendo y tiene ingresos por venta.
pensábamos que, o sea, con grupos que estábamos, pensábamos que los ingresos del proyecto como tal serían los de la bodega, como los ingresos que genera la bodega ampliada. eh, ¿Cómo se generan los ingresos si la bodega no vende? O sea, a ver, vende, pero eh, ¿te refieres a que habría un aumento en las ventas gracias a la bodega? Claro, claro, como que no sé, pues si en el mes pasado yo solo tenía la bodega antigua y tuve un ingreso eh, del, ya tengo un 100% y resulta que ahora con la bodega ampliada mi ingreso ahora es de un 150%, entonces el ingreso del proyecto fue ese 50%. Siempre que tú demuestres que ese aumento en los ingresos se debe a la ampliación de la bodega, cosa que yo no lo veo tan claro en la realidad, digamos, porque ¿qué le importa a un cliente que uno tenga una bodega o no? Yo no voy a seguir comprando, le compro lo mismo. Lo único que puede pasar, que si yo tengo más inventario, es que quizás me demore, tenga que esperar menos que me entreguen el vino, menos tiempo. Antes me decían, mire, se lo entrego en una semana y ahora se lo entregan en 2 días. Eh, porque ya está en stock. Antes tenían que pedirlo al fabricante y se demoraba un poco. Pero a lo mejor las ventas no aumentan por la ampliación de la bodega. O sea, ojo con eso. O sea, eh, si las ventas son las mismas con ampliación y sin ampliación, entonces no son relevantes. O sea, los ingresos del proyecto, si son los mismos con o sin bodega, no es relevante incorporar los ingresos, porque al final uno hace una diferencia, ¿no es cierto? Hace una diferencia entre los ingresos con proyecto menos los ingresos sin proyecto. Y si son iguales, entonces se netean y son cero. Por lo tanto, no es relevante considerar los ingresos, salvo que yo demuestre que gracias a la ampliación de la bodega los ingresos aumentaron las ventas. Cosa que yo no lo veo tan claro en este ejemplo, precisamente. ¿Sí? ¿Pero no habría como un potencial de venta asociado como más grande? Como que yo podría ofrecerle el producto a más personas. No, Eso no existe. lo que sí se puede hacer es que yo puedo dar un mejor servicio a los clientes. Ahora, si al dar un mayor servicio, entonces evito que los clientes o hago una mayor fidelización de los clientes, sí, solamente sería válido eso si, por ejemplo, las ventas hubieran estado bajando porque los clientes están insatisfechos porque le dan un mal servicio. Si eso hubiera sido así, entonces con la bodega los atienden más rápido, entonces los clientes vuelven a comprar. Perfecto, ahí podría haber una razón, ¿no es cierto? Pero en general, eh, las ampliaciones de bodega se hacen no para aumentar los ingresos, sino más bien para disminuir los costos. O sea, los productos se echaban a perder porque los dejaban a la intemperie, eh, porque el manejo de la bodega ahora es más moderno, porque tengo un mejor control de los inventarios, entonces ahora tengo, no sé, menos mermas. Más bien son los ahorros, o sea, los ingresos del proyecto más bien son los ahorros de costos, más que las ventas, digamos. ¿Ah? Eso es lo que quería decir un poco la idea de esa pregunta. Pero ¿Sí? si yo con la bodega más grande tuviese más espacio para poder como ofrecer el producto a un mercado más grande, como
aumentar el número de ventas, ahí no podría considerarlo como un ingreso mayor. Siempre que tú demuestres que estás produciendo más, porque suponte tú que tú tienes más limitada la venta, o sea, te conseguiste otros clientes, pero en general las bodegas, el inventario, lo único que sirve para los efectos del cliente, porque el producto se supone que es el mismo, la misma calidad, es simplemente el servicio asociado. O sea que yo eh, puedo atender más rápido a un cliente porque tengo los productos en stock, ¿te fijas? Y no quedo, eh, no quedo con falta de stock, por ejemplo, eh, porque se me agotaron los productos, entonces el cliente quería comprar y uno le dice, mire, no le puedo dar este producto hasta dentro de una semana más. Entonces el cliente se aburre y se va. Entonces, esa es una pérdida de venta por no tener stock. En ese caso, solamente en esos casos, uno podría decir, sí, la bodega me ayudó a recuperar ventas que antes había perdido porque el cliente se aburrió de esperar. Entonces, por eso lo que quiero decir con esto es que hay que tener cuidado, porque si las ventas son iguales con proyecto o sin proyecto, no hay que considerarlas. Ese es como el mensaje que está detrás. Gracias. Bien, yo los quiero invitar a revisar, porque ya estamos más o menos en la hora, a revisar un ejercicio que está en los apuntes, que podríamos discutirlo un poco más profundamente, y que habla justamente de estos temas de costo de oportunidad. A ver, déjenme ver si es este. No, este no era justamente. Del capítulo... es. Lo que viene, ¿no es cierto?, ahora son... la primera parte es una análisis de los costos, una mirada a los costos. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes revisen son 2 ejemplos o 3 ejemplos que están en los apuntes sobre los costos evitables, inevitables y el costo de oportunidad. Eso es lo que me interesa que ustedes ya lo tengan revisado para la próxima clase. Entonces, solamente vemos las dudas que puedan tener y eso, para que podamos avanzar más rápido. Aquí parece que se ve. Bueno, en realidad es este enunciado. Aquí está el enunciado del ejercicio, que se compone de varias partes. Costo evitable, inevitable y de oportunidad. ¿Se ve o no? Es simplemente un inversionista que quiere meterse en un negocio y tiene una cierta cantidad de dinero y que ese dinero lo tiene invertido en el banco y además está trabajando como empleado. Y lo contrata a usted, por tanto, ¿no es cierto?, para que calcule cuánto debiera ser el ingreso mínimo que debiera tener por ventas el negocio para tomar la decisión. Esta es una manera de evaluar un proyecto también, decir, bueno, calculo todos mis costos y
y veo que si las ventas, después hago un estudio de mercado y comparo si las ventas son superiores a mis costos para saber si me vale la pena meterse o no, porque no quiero perder plata, ¿no es cierto? Entonces, este es el ejercicio que yo quisiera que ustedes lo vieran y entendieran, y la próxima clase lo discutimos ya en forma más rápida. Bien, estamos listos para terminar. No sé si hay alguien que quiera quedarse un rato más o discutir sobre el proyecto. Lo puede hacer sin ningún problema. Profe, para las ideas del proyecto, ¿se entregan un PDF o cualquier tipo de documento de texto? Cualquiera nomás, si PDF o editable, Word. Sí, no hay problema, como ustedes quieran. Ya, gracias. Son 3 párrafos, más sus datos. Bien, entonces, no sé si hay más preguntas.